Soy Citlali y soy estudiante en la Universidad Xochicalco Campus Tijuana de la licenciatura en Nutrición Clínica del grupo cuarto B. Y es un placer para mí hablarte sobre nutrigenética, ácidos grasos y cognición. Revisaremos investigación de nutrición y cognición, ácidos grasos en el cerebro, genética del metabolismo de ácidos grasos e influencia de variantes genéticas en estados y requisitos de DHA. El contenido presentado pertenece al capítulo número 47 del libro Principios de Nutrigenética y Nutrigenómica. Hipócrates propuso al cerebro como asiento de la mente y no fue sino hasta la segunda mitad del siglo XX que los científicos que estudiaron el comportamiento comenzaron a explorar el concepto. En las siguientes décadas, el debate sobre la nutrición versus la naturaleza fue dominante. Ya en el siglo XXI había quedado claro que ninguno de los dos podía explicarse completamente. El concepto de naturaleza o genética y nutrición funcionaban sinérgicamente, así que comenzó a aceptarse. Por lo tanto, recientemente comenzó a estudiarse por sus efectos sinérgicos sobre la función cognitiva. ¿Qué es cognición? Es la capacidad de un ser vivo para procesar la información a partir de la percepción. Consiste en procesos como el aprendizaje, racionamiento, toma de decisiones, sentimientos, etc. El fenómeno nutrigenético más estudiado en relación con el desarrollo y la función del cerebro es el de los ácidos grasos y sus bases genéticas. Los ácidos grasos son esenciales para el funcionamiento celular, incluidas las neuronas. El DHA es el ácido graso más prevalente en el cerebro y desempeña un papel fundamental en la función neural. El DHA mejora la transmisión sináptica y la fluidez neuronal, dos procesos que son necesarios para el movimiento de información a través del cerebro que subyace a todas las habilidades cognitivas. La principal fuente de DHA en la dieta es el pescado graso como el salmón, el atún o el arenque. La suplementación con DHA se ha convertido en una recomendación omnipresente entre científicos, médicos y agencias a pesar de la escasez de evidencia. Se dice que el aumento exógeno postnatal de DHA ayuda a que el cerebro desarrolle un efecto sobre la cognición en menos del 40% de los ensayos. Se ha encontrado resolución de problemas infantiles tales como la reducción del riesgo de trastornos neurológicos y retrasos en el desarrollo, pero al contrario no se han encontrado efectos sobre la función cognitiva global, memoria, reconocimiento, agudeza visual, lenguaje, etc. De hecho, los revisores de la literatura concluyen que no hay pruebas suficientes para respaldar el uso de suplementos de DHA durante el embarazo y la lactancia para mejorar la función neural. Participantes que no responden al tratamiento pueden tener antecedentes genéticos que dan como resultado metabolismo de ácidos grasos. Los científicos han estudiado el DHA más ampliamente dado su importancia teórica para el desarrollo infantil. El DHA se acumula más rápidamente en el cerebro durante el tercer trimestre de gestación y los 2 primeros años postnatales. Durante este periodo, el DHA se deposita en las membranas de fosfolípidos del cerebro, donde cumple una función estructural que contribuye al funcionamiento de las neuronas, glía y sinapsis. Por lo tanto, los requisitos de DHA son altos desde la mitad de la gestación hasta los primeros 15 a 18 meses de vida para un desarrollo óptimo del hipocampo y posteriormente un desarrollo cognitivo óptimo. El proceso potencial a largo plazo o LTP y la actividad en los canales N-metil-D-aspartato o NMDA depende de la presencia de DHA. En general, se ilustra que el DHA es esencial para la salud del cerebro y en los procesos que subyace la cognición, específicamente el procesamiento y almacenamiento de recuerdos humanos, que da a tener un efecto en el desarrollo del cerebro y su capacidad cognitiva posterior. Se ha acumulado evidencia de que la variación genética tiene un papel integral en los requerimientos individuales de ácidos grasos y sus enzimas requeridas. Las vías de tesis están bajo un control genético. El metabolismo de ácidos grasos está limitado por delta 5 y delta 6 desaturasa, codificadas por el gen FATS. La proteína codificada por este gen es un miembro de la familia de genes de la desaturasa de ácidos grasos, y las enfermedades asociadas con FADS1 incluyen el trastorno de metabolismo de lípidos.
Datos sugieren que aquellos con los FADS menores pueden no sintetizar DHA a una velocidad suficiente y por lo tanto tendrían un mayor requerimiento de DHA exógeno que otros genotipos. La interacción entre el gen y la dieta existe de tal manera que la ingesta de pescado o aceite de pescado y el contenido de DHA en los portadores de los alelos RS174 y 575 en el gen FADS2 se correlacionaron positivamente. Mientras que tal relación no existe para las mujeres homocigotos, es decir, los datos que indican que la ingesta de pescado en el nivel recomendado no es suficiente para aumentar el contenido de DHA en la leche en mujeres que son homocigotos para el alelo RS174-575 en el gen FADS2. Solo unos pocos científicos han intentado explicar las relaciones entre el DHA, los tipos de FADS y la cognición. Se relacionó con puntajes de coeficiente intelectual infantil más altos en portadores de alelo mayor, CC o CG, en relación con el grupo menor homocigoto GG. Se concluyó en que las diferencias sexuales curiosamente influyen en el complejo del gen FADS, ya que la estructura y función de los sustratos cerebrales puede ser más fuerte en hombres que en mujeres. Se sabe que no hay suficiente evidencia y éxito respecto a la investigación. En resumen, se encontró el genotipo en el locus RS174-575 del gen FADS2, que se relacionó con puntajes de coeficiente intelectual infantil más altos, y también se sabe que los niños que fueron amamantados tienen puntajes de CI más altos que los niños alimentados con fórmula. Sin embargo, un intento de replicar estos hallazgos no fue exitoso. Al igual, los resultados mixtos que pueden ser la diferencia de sexo y que el desarrollo del cerebro no solo se basa en la capacidad de un individuo para metabolizar ácidos grasos, sino también depende de la capacidad de la placenta para suministrar suficientes ácidos grasos en el útero cuando el DHA estructural se está acumulando. En el caso de la lactancia materna, la capacidad de las glándulas mamarias para producir la leche que tiene suficientes ácidos grasos es parte integral de la optimización continua del desarrollo del cerebro. Gracias por llegar hasta aquí y espero que haya sido de gran utilidad la información. Esto ha sido todo del capítulo número 47 del libro Principios de Nutrigenética y Nutrigenómica.